Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de. Nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Un programa que al difundir cultura y conocimiento pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Dirige Jorge Enrique Santa Cruz, coordina Oscar Marino Bueno. Hablemos de. Fundente Fundación y la Sonora 1500 les invita a escuchar con orgullo en la voz de la soprano caleña Oliva Agudelo las notas de nuestro himno a Cali. El himno junto al escudo de armas, ojalá que no se llamara de armas, y la bandera son los máximos símbolos de la ciudad. Fundente Fundación está presentando su programa Hablemos de. Caleños somos todos. 5 de la tarde, 40 minutos. Amables oyentes, bienvenidos a su programa radial Hablemos de, un programa de la Fundación Dos Fundente. Antes que nada, vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy en la mesa de trabajo. Leonardo Fabio Paz, operador de audio, nuestro invitado Carlos Sota, periodista, y Jorge Enrique Santa Cruz, nuestro director. Jorge Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar Marino, ¿cómo está usted? Para los oyentes, los invisibles de Álvaro Bejarano, muy buena tarde. Buenas tardes a toda la audiencia de Sonora 1500 y el programa Hablemos de. Muy honrado de estar con ustedes esta tarde. Bueno, amables oyentes, hoy con un programa muy especial vamos a hablar de las ciclorrutas recreativas en Cali. Además, vamos a hablar un poquito de lo que es el civismo aquí en la ciudad de Cali. Jorge Enrique. Sí, Oscar Marino. Nosotros hemos venido desde mucho tiempo atrás, o la gente habla de eso, de que Cali era una ciudad cívica, que el civismo se había perdido en la ciudad de Cali. Bueno, hacíamos unos reclamos
que de una ciudad que, vamos a decir, ha cambiado, indudablemente tiene que haber cambiado nuestra ciudad. Pero yo quiero llamar la atención es que el civismo es de nosotros, el civismo parte de nosotros. Ser cívico es una persona que respeta las normas, una persona que respeta las leyes, una persona que sabe qué es lo que tiene que hacer sin el temor o con el temor de que de alguna manera u otra lo esté haciendo mal. Eso, el civismo de las ciudades, es primordialmente una actitud que tenemos que tener nosotros, y cuando nosotros tenemos una actitud de servir a la ciudad, eso tiene que contagiar. Pongámonos nosotros el propósito de que la ciudad de Cali tiene unos guardas cívicos, como algunas veces la trataron de hacer aquí, pero seamos nosotros las mismas personas que hablemos de civismo. ¿Qué opina usted de Carlos J. de esto del civismo? Bueno, el civismo es la esencia de una ciudad, es la esencia de la comunidad, es el sentido de pertenencia, es el querer velar porque la comunidad sea eso, una comunidad, aportar para que eso sea desde el punto de vista individual. Es compartir las reglas, es respetar las reglas, es respetar al otro, es respetar las mismas condiciones que se han establecido para toda la ciudad, como las del tránsito, por ejemplo, hay que respetarlas. Y solamente quien logra asimilar todas esas posibilidades, podemos hablar de que es cívico, desde hacer una cola, ¿cierto?, hasta respetar el paso y darle el asiento a una dama. Eso es civismo. Oscar Marino, ¿qué dices tú respecto al civismo? Hablando de civismo, el civismo es algo que deben hacer en la ciudadanía, y hablando de esto, ¿cómo se relaciona la bicicleta y el civismo? Pero hay otras cosas que existen en nuestra ciudad y que creo que se relacionan con ello, porque uno asume que civismo es portarse bien con la ciudad, ¿no?, o tratar bien la ciudad. Y en Cali existe un observatorio de patrimonio, que incluye todos los patrimonios, ¿no?, el patrimonio urbano, patrimonio cultural, patrimonio de flora, de fauna, y este tipo de, por decirlo así, iniciativas ciudadanas deben tener más relevancia y más difusión. Pero la bicicleta, ¿cómo se relaciona la bicicleta con el civismo? Sobre todo ahora que no solamente hay rutas especiales para las bicicletas en muchos sitios de la ciudad, sino que hay muchas personas aficionadas a las a las ciclorrutas y al ciclismo en diferentes. Bicicultura. Yo creo más bien que es bicicultura, porque en diferentes partes de la ciudad se reúnen en diferentes partes del día grupos de 30, 40, hasta 50 ciclistas que sale. Yo conozco el de la Flora, por allá, por la 55 más o menos, la 52. Ellos todos los miércoles se reúnen y salen como desde las 7 de la noche. Sé también que por aquí en el Parque Las Banderas hay uno. Y eso del civismo tiene mucho que ver, como saberse conducir con las bicicletas, ¿no? También. Sí, definitivamente, son muchas las alternativas que se tienen que conjugar para poder sentirse cívico, para poder hacer de la ciudad un espacio cívico. Pero en resumen es eso, es una concertación de las ideas, es una concertación de los hechos, es una concientización de la participación social, de saber de que yo no estoy solo en la ciudad, de que yo tengo derechos pero también deberes, y eso es muy importante cuando toda la comunidad se apersona de esa parte para poder convivir de una manera muy, llamémosla redundantemente, cívica, pero armoniosa. Entonces sí tienen una gran relación. Pero bueno, amables oyentes, vamos ahora con nuestro primer columnista, que en esta ocasión va el doctor Emilio Ortega. Nos va a hablar de un tema muy interesante, se titula Plataforma de Lanzamiento, y es una oda muy bonita. Escuchémosla. Buena tarde. Para el doctor Jorge Enrique Santa Cruz, director del programa Hablemos de Caleños Somos Todos. Para Oscar Marino Bueno, conductor del programa. Igualmente, para Leonardo Fabio Paz. La plataforma de lanzamiento. Los rayos del sol de oriente penetraron silenciosos, acompañados de una brisa refrescante. El parque, desbordante de múltiples colores,
la sonrisa de la niñez a flor de labios, llegó el mes de agosto. A mi memoria, como un rayo, iluminó el recuerdo de tiempos idos, ese sabor a exámenes finales del colegio, la premiación, la libreta de calificaciones con la ganancia o la pérdida del año, las habilitaciones como las rehabilitaciones. Todo había pasado, el colegio al olvido. El viento con la velocidad intrépida arremetía sobre las ramas erguidas de los árboles. Nuestros padres nos anunciaron con mucha alegría: hijos, ha llegado el tiempo de cometas. Con las indicaciones del caso, la libertad de ser creativos, se determinó la fecha y el lugar de la plataforma de lanzamiento. Preparados para vencer la fuerza del viento, con maderas ligeramente pulidas, el papel de seda con llamativos colores roqueros, los festones como algunas corbatas de funcionario público sustraídas a hurtadillas para la cola de la cometa, evitando que su caracoleo no le permitieran realizar el imaginario vuelo. La plataforma de lanzamiento, la finca Bellavista, con un espectacular panorama a la ciudad de Pasto, frente al imponente como majestuoso volcán Galeras. La prueba definitiva que el viento con su ímpetu huracanado la lleve al infinito celeste, interiormente con la mentalidad infantil llena de fantasías, nos imaginamos un viaje por el espacio, todos asidos de la cometa, recorriendo las maravillas de la naturaleza, con piloto a bordo, cabineras plenas de belleza. Nuestra cometa, elaborada para vencer los vientos huracanados, con fuertes amarras, su peso malograron nuestro propósito. La cometa, después de varios intentos, prefirió permanecer en tierra firme, sin la posibilidad de sentir los vientos festivos del verano. La cometa de nuestros padres se libró airosa hasta convertirse en un pequeñísimo punto en la órbita celeste. Logramos sentir la alegría de viajar al infinito. El sol, en la plenitud del verano, iluminó la plataforma de lanzamiento, dejándonos una inquietud. ¿Será acaso que el sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra gira alrededor del sol? Situación que nos planteó nuestro padre cuando Galileo Galilei fue conducido a comparecer ante el tribunal de la mal llamada Santa Inquisición por contradecir los errados postulados de la Iglesia. Camino a su reclusión, Galileo manifestó: y aún sigue girando. Gracias a la vida, que la brisa en la Sultana del Valle siga elevando las cometas de múltiples colores en el verano del mes de agosto, con la sonrisa de la niñez y una paz perdurable. Gracias. 5 de la tarde, 50 minutos. Escuchábamos la columna de opinión del doctor Emilio Ortega. Como siempre, muy interesante y muy bonita en esta ocasión. Jorge Enrique, vamos con el plato fuerte de nuestro programa de hoy, las ciclorrutas recreativas. Yo creo que en este caso no vamos a hablar de platos fuertes, sino que vamos a hablar más bien de bicicletas, ¿no? Estas bicicletas que ahora cuestan millones. Tengo entendido que hay bicicletas carísimas, y dependiendo de la especialidad para las que se usa, también tiene sus valores, fluctúan mucho, ¿no? Por lo menos, Carlos, tú que estás metido en esta cuestión de las bielas, hay bicicletas de ¿qué? 60 millones de pesos. No, y pasan por ahí definitivamente. ¿Verdad? Sobre todo las bicicletas especializadas, las que tienen que ver con el ciclismo específico,
por ejemplo, las bicicletas de pista, bicicletas de ruta, sí, las bicicletas de ciclomontañismo, aún las bicicletas recreativas. Yo he visto en internet bicicletas a 17 millones. Costosísimas, hay bicicletas que son muy costosas. La tecnología ha tenido mucho que ver con esto, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos competitivos. ¿Por qué? Porque las industrias y las empresas que fabrican bicicleta han tratado de minimizar los elementos que dificultan el desplazamiento en la bicicleta. Me explico. Por ejemplo, el material con que se arma la bicicleta. Ahora se habla del carbono, por ejemplo, para hacer los marcos y todas estas cosas, los rines. Bueno, esa es una parte que busca, sobre todo en los competitivos, que el peso sea menor. La aerodinámica en las bicicletas también implica una inversión, de modo que son muchos los elementos que permiten que las bicicletas tengan un costo supremamente alto. Las hay muy económicas indiscutiblemente, porque este es un elemento recreativo y de transporte muy popular, ¿cierto? Y que se está haciendo mucho más popular en todo el mundo. Pero lo que tiene que ver con las bicicletas especializadas, llamémoslo así, técnicamente elaboradas, esos costos son bastante altos. Pero afortunadamente existen entonces las ciclorrutas, estas que le permiten que uno pueda andar en su bicicleta común y corriente, con esas que se consiguen fácilmente, ¿no? Ahí ya no tiene necesidad de tener nada especializado. ¿Por qué no nos hablas entonces, Carlos, algo que tiene que ver con eso? Permíteme añadir algo a lo que estás diciendo. Cali es una ciudad privilegiada en la industria de las bicicletas. Tenemos una zona de Cali muy especializada en la bicicleta, que es la carrera 10. Sí, cómo no, la carrera 10, tal vez entre la 20 y la 18. Hay una infinidad de fabricantes y almacenes de bicicletas donde se consiguen unas bicicletas muy económicas, ¿sí? Y bicicletas para niños, bicicletas para jóvenes, adultos, bicicletas muy costosas también de competencia. Eso es un privilegio que tenemos en la ciudad, y por eso en Cali se ve tanta bicicleta desde el punto de vista recreativo. De pronto un poquito quedados en el transporte en bicicleta, ¿sí? Eso no es, en mi concepto, no es tan masivo como debiera ser, a pesar de que Cali es una ciudad fundamentalmente plana. Creo que de pronto el calor y el sol y el sudar tanto en la bicicleta implica que mucha gente se desplace a trabajar en ellas, pero de todas maneras eso ha ido cambiando, ha ido creciendo, y ese es uno de los puntos importantes que hemos visto como resultado de la pandemia, que las personas volvieron a mirar a la bicicleta, no solamente desde el punto recreativo y de salud, sino también de transporte como tal. Bueno, hablemos un poquito de historia entonces, que tiene que ver con la bicicleta en Cali. Aquí existió una fábrica de bicicletas que fue muy conocida, que era la Monarch. ¿Cómo no? Esa era de Canadá o australiana, eran estas bicicletas. ¿La fábrica de dónde sería? Yo no sé exactamente de dónde sería, pero era una empresa, sí, extranjera, ¿cierto? Que tuvo mucho arraigo en la ciudad, por acá en el barrio San Nicolás, más o menos era donde quedaba, más allá tal vez. Sí, yo creo que más abajo por el lado sí. Más bien como el lado de Salomia, por allá por el lado del Sena, ¿no estaría eso? O más arriba, un poquito más arriba. Yo creo que era más por acá, pero igual eso se volvió muy tradicional en Cali, una empresa muy importante en la ciudad. Además que en Cali había referencias de la bicicleta y existen fotografías de los primeros años del siglo XIX, ¿cierto? En el lado oeste de nuestra ciudad hay fotos de personas y grupos, fundamentalmente hombres, no se veían en esas fotos damas montando en bicicleta, que se reunían para pasear en bicicleta. Desde ese tiempo Cali estaba pensando en la bicicleta y venía afianzándose en este vehículo de dos ruedas que siempre ha sido muy importante para los caleños. Era curioso ver esas fotos que usted dice, Carlos, porque yo conozco varias de ellas y uno ve los hombres con sombrero, corbata, chaleco y saco. Y en el clima de Cali. Y lo que pasa es que realmente hasta bien entrado el siglo XX, inclusive del siglo XX, era mal visto que las mujeres se pusieran pantalones, inclusive. Fue una conquista además que las mujeres comenzaran a montar en bicicleta con pantalones, porque no se veía bien. Es una época muy lejana, ¿no?, que la mujer usara pantalones, que era pues lo más cómodo para manejar bicicletas. Pero permítame usted, compañeros de mesa, yo les recuerdo
que cuando hablan de Monarch, yo creo que varias generaciones aprendimos a montar bicicleta en alguno de los modelos de la Monarch. La Monareta era una que fue muy popular y casi siempre, pues, como tenía la barra inclinada, muchos aprendimos mucho mejor en la Monareta. Pero la Monarch no solamente hizo época, sino que creo que más de una generación aquí aprendimos con la Monarch. Ya cerrando el paréntesis y volvamos donde estábamos, en realidad fue una conquista, porque yo asumo que manejar bicicleta con falda era bastante complicado, ¿no? A no ser que tuviera la barra inclinada. No, era muy peligroso además, porque claro, esas faldas podrían enredarse en la cadena y era muy peligroso. O sea, montar bicicleta en falda era un riesgo para las damas. Sí, era difícil para uno porque tenía que coger la bota del pantalón. Ah, sí, claro que sí, porque no le enredaran la cadena. Y había, las bicicletas tenían algo que llamaba una tapacadena, un aditivo que cubría las cadenas, pero eso se le quitaba porque con el tiempo se iba aflojando y pues era más complicado la situación. Sí. Acordemos nosotros de estas bicicletas que tenían guardafango, tenían el dínamo. El dínamo prendía lámpara. ¿Cómo no? El dínamo prendía el faro. Timbre, parrilla. Paros elegantes. Bueno, y además una farola grandotota. Lo que pasa es que, compañeros, pues la ciudad de Cali se presta geográficamente, ¿no? A finales del siglo XIX, inclusive iniciando el siglo XX, todavía no se habían llenado las lomas. O sea, las lomas era que San Antonio, o lo que era Lomas sería el Peñón, pero la inmensa mayoría de Cali era plana y se prestaba para ese tipo de transporte, ¿no? Desde un inicio se puede decir que Cali estaba predestinada para ese tipo de transporte, la bicicleta, ¿no? Que ya hoy en día es otra cosa. Pero sí, cuando usted dice, Oscar Marino, esto de que Cali estaba predestinada, pues nosotros también sabemos que el crecimiento de Cali ha sido desbordado de una época para acá, y que ha obligado para que ciertas clases sociales se transporten o se movilicen a través de la bicicleta. Nosotros conocemos, los que estamos en el gremio de la construcción, que la mayoría de las personas que trabajan en este ramo se movilizan con la bicicleta. Este ya es un elemento de trabajo, como estaba diciendo ahora Carlos. Mas, sin embargo, la bicicleta, desde el punto de vista recreativo, también ya lo funcionamos nosotros, y por ahí fue donde empezamos, pues también ha tenido su avance. Sin embargo, Carlos, sigamos entonces con lo que tú nos habías planteado inicialmente, y era de hablar del desarrollo que ha tenido de las ciclorrutas estas, que ha sido el tema de nosotros. Sí, yo quiero volver a hacer la diferenciación, que es muy importante precisar en ella, de lo que son ciclovías y ciclorrutas. Las ciclorrutas son los espacios permanentes determinados para el tránsito y el transporte en bicicleta. Esas son las rutas. Esas son las ciclorrutas. Y la ciclovía son los espacios separados, sobre todo los domingos, sin carros, para que la gente pueda hacer deporte y recreación, fundamentalmente. Esa es la gran diferencia. La ciclovía en Cali se reporta desde los años 80, cuando Coldeportes Nacional, una vez que ya se empezaba a hacer popular la ciclovía de Bogotá, cierto, que fue la primera ciclovía en Colombia, ordenó a algunas ciudades, a las principales ciudades del país, a sus juntas de deporte en ese momento, estamos hablando de los años 80, de realizar unas ciclovías en las principales ciudades. Recuerdo que se hizo en Cali, Medellín, Barranquilla, no sé si en Bucaramanga, tal vez fueron 4 ciudades las que hicieron esto. En ese momento yo estaba laborando en la Junta de Deportes como técnico de patinaje de carreras, y nos convocó el director de la Junta de Deportes en ese momento a los entrenadores de los deportes aeróbicos. Estoy hablando de atletismo, natación, ciclismo, patinaje, conjuntamente con unos funcionarios de la Secretaría del Deporte, entre los que recuerdo a Elsie Rivas, recuerdo a Jesús Ocoró, entre otros, a Alba Inés Astudillo, que se integró un comité para hacer una ciclovía en Cali, la primera ciclovía en Cali, repito, por insinuación de Coldeportes Nacional en ese momento, y se hizo la primera ciclovía en Cali alrededor del Estadio Pascual Guerrero, las piscinas Alberto Galindo y el Coliseo Evangelista Mora. Ahí se hizo la primera ciclovía en Cali. Duró muy poco tiempo, realmente la ciclovía no tuvo mucho apoyo, el sitio no era el más indicado, no hubo la publicidad suficiente, y ese proceso
terminó muy rápido, ¿no? Realmente no avanzó. Perdón, sí. Carlos, para que veamos, ese primer proceso cuando se hace la ciclorruta, la ciclovía, se centró solamente en lo que era la parte de recreación con la bicicleta, o se le agregaron algunos otros ingredientes, como por ejemplo decir aquí está tal cosa, aquí tal otra, aquí tal, o solamente se dejó un espacio para que la gente fuera a recrearse allí? Solamente se preservó ese espacio para que las personas fueran a recrearse montando en bicicleta, trotando o caminando. En ese momento no había la concepción de las estaciones ni de los aeróbicos, todavía no habían ni empezado la propaganda, a funcionar, nada de eso, ni la salud, de vender salud, nada de eso. No, inclusive en ese momento yo estaba estudiando en la Universidad Libre y había un compañero, Carlos Arana, que estaba en una empresa muy importante y estaba patrocinando algunas actividades de mi deporte, que era el hockey, y de las carreras que yo estaba iniciando en ese momento. Entonces él nos estaba financiando algunos equipos. A él se le invitó para que promocionara esa ciclovía primaria, pero realmente no pudimos concretar esa participación. ¿Por qué cuento esto? Porque es que a Carlos Aranda le quedó la inquietud de la ciclovía, y en un viaje que hizo a Bogotá vio la ciclovía de Bogotá, y él dice, bueno, pero si aquí en Bogotá sale tanta gente lloviendo y con frío a la ciclovía, ¿por qué Cali no tiene ciclovía, una ciclovía que valga la pena, donde tenemos sol y tenemos ese ambiente de verano permanentemente? Se vino con la idea, y él solo con su esfuerzo creó realmente la primera ciclovía que perduró en Cali, que fue la de la calle Novena. La llamaron ciclovía, y esa es la que subsiste, esa es la que tenemos ahora, y este año completa 39 años. Eso fue en el año 1983 más o menos. La verdad es que la primera ciclovía que no sé cómo llamarle adecuadamente, fue en la Novena. Claro, la conocida fue la Novena. Esa fue la primera, la que uno conoció, claro que sí, claro, Carlos. Y todo gracias al esfuerzo particular de Carlos Arana, su vinculación con la empresa privada, el apoyo mismo de la empresa privada, porque en ese momento no había apoyo de la administración municipal, y Carlos realmente con mucho esfuerzo creó esa ciclovía, la mantuvo solo por 16 años, hasta que en el año 1997, que se creó la Secretaría del Deporte, empezaron el Estado del municipio comenzó a asumir eso. Mire que es muy interesante. Todo en nuestra ciudad tiene su historia, y casi siempre son iniciativas ciudadanas. Hay que ponerle bolas a las iniciativas ciudadanas que trascienden y son las que dejan huella en nuestra ciudad. 6:05 p.m. Estamos en Hablemos de, un programa radial de la Fundación Dos Fundente, y a esta hora vamos con la otra columna de opinión muy importante en nuestro programa, Motivo y Razón, la columna del doctor Adolfo Vera Delgado. Jorge Enrique. Sí, doctor Vera, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Doctor Vera, ¿nos escucha? Bueno, 6:06 p.m, estamos esperando al doctor Vera, que en este momento él está hablando con nosotros con un pequeño, nos pide un poquito de espera debido a que hay una pequeña falla técnica, pero continuemos con lo de las ciclorrutas y recordando que fue una iniciativa ciudadana. Grandes hechos y acontecimientos que han transformado nuestra ciudad han iniciado con ciudadanos que les duele. Podríamos hablar de otros ejemplos, pero mire qué bonito lo de la ciclorruta, que terminó por algo que asumió el municipio y hoy en día es algo institucional, ¿no? Sí, la ciclovía es realmente un proceso de iniciativa comunitaria y ciudadana, y esto se concreta de una manera muy específica. El pionero de este proceso fue Carlos Arana, pero paralelamente en los barrios de la ciudad lejanos de la ciclovía, que era en la calle Novena, empezaron a ver los beneficios que tenía la ciclovía y quisieron hacer ciclovía en sus diferentes fue un ejemplo. Tanto bien, que hubo un momento en Cali que pudimos conocer 44 ciclovías que eran piratas, las llamábamos en ese momento, ciclovías que eran los líderes de la comuna, del barrio,
cierto, y con mucha razón también, porque tenían derecho, que cerraban un espacio en su barrio y los domingos permitían que los niños y los jóvenes salieran a montar en bicicleta, a caminar, a trotar, a hacer actividad física y deporte. Cuando la ciclovía, cuando llegó la Secretaría del Deporte, que empezó a oficializar y apoyar el proceso de ciclovías, se lograron escoger las 22 ciclovías piratas que empezaron a hacer las 22 ciclovías. Claro que sí, Carlos Soto, pero eso, paremos allí porque vamos a continuar más adelante, porque viene ahora Motivo y Razón con el doctor Adolfo Vera Delgado. Jorge Enrique. Luis, ya me iba a decir Luis Herrera, pero no lo dije. Vamos con el doctor Adolfo Vera, Jorge Enrique. Adolfo, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Muy bien, mi querido Jorge y mi querido Oscar Marino. Yo creo que estamos pasando por momentos, bueno, toda la vida en este planeta ha sido convulsa, hemos padecido todo tipo de tormentas políticas, religiosas, intelectuales, pero definitivamente lo que está ocurriendo en este siglo XXI, en los primeros 20 años, es alucinante. Yo creo que los fundamentalistas de todos los credos religiosos y políticos, en esa breve historia de la humanidad que llevamos viviendo, como la conocemos y referenciamos hoy en día, han sido los motores criminales de todas las debacles padecidas a lo largo y ancho de este planeta asolado, además, por plagas bíblicas y otros tantos desastres naturales generados por la insania del Homo sapiens en su entorno ambiental, a través de un cambio climático perseverante, teóricamente hasta el 2030, como punto de no retorno. Cuando nos referimos a los fundamentalistas, no necesariamente es a esa gran masa de personas del Oriente que profesan un Islam absolutamente radical, anclado en el siglo X, siglo XI, en el medioevo, y que, como su nombre lo indica, pues fundamentalista es aquel que no admite ninguna variación en el texto ni en el pensamiento de lo que se escribió hace 10 o 20 siglos. Y fundamentalistas tenemos no solamente en el Islam, sino en todos los credos religiosos. Remitámonos al nuestro, que es el cristianismo, y encontraremos las excisiones que se han dado a lo largo de la historia del cristianismo, con la aparición de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Luterana, el Calvinismo, todos los apéndices cristianos que existen, sobre todo en Estados Unidos y en otros países de Europa, por disentir de los postulados fundamentales de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, remitámonos también, por ejemplo, a lo que fue la horrorosa época de la Inquisición en la Iglesia Católica, que llevó a la hoguera a todo aquel que disintiera del pensamiento absolutamente ortodoxo de la gente que manejaba la Iglesia Católica en esa época. Eso ha dado origen también a que los fundamentalismos políticos, sobre todo los que tienen que ver con la izquierda radical, recuerda, Jorge, aquellas divisiones que siempre se han dado en la izquierda, cuando hace 40 años eran los maoístas, los trotskistas, los marxistas leninistas ortodoxos, en fin, la gente de los diferentes partidos políticos de izquierda se dividían en base a que leían de manera absolutamente lineal
lo que cada uno de sus profetas preconizaba que debía ser el cambio político de la izquierda. Y así por el estilo vamos pasando por fundamentalismos literarios, fundamentalismos poéticos, fundamentalismos pictóricos, a gente que no admite que puedan existir diferentes vertientes del pensamiento, y eso genera odios, rencores, resquemores, violencia física, violencia intelectual, que yo creo que no le hace ningún bien a ninguna comunidad pensante. De manera que yo pienso que cada una de esas vertientes del pensamiento debe tener una orientación moderada que admita el disenso. No necesariamente uno puede estar esperando siempre el consenso de los diferentes individuos que integran una comunidad. Es absolutamente imposible, porque cada cual es dueño de su pensamiento y cada cual es dueño de sus pareceres, y eso no lo hace mi enemigo. Es mi contradictor, pero no es mi enemigo. Infortunadamente, en países como el nuestro, con tanta violencia enraizada, no solamente desde las plantas de los pies, sino en el ADN que tenemos desde los españoles que nos lo heredaron, estamos animados por esa conducta vindicatoria que nos hace incapaces de racionalizar la controversia, la divergencia, el disenso inteligente, para esperar un consenso imposible que no va a alimentar el pensamiento lógico, sino que va a destruir las posibilidades de un mejor futuro. Yo convoco, mi querido Jorge y mi querido Oscar, a que la gente no solamente deponga las armas físicas que tiene en su poder, sino que deponga los espíritus y se permita dialogar con el que tiene enfrente, que no es un enemigo, sino un contradictor legítimo, que tiene un pensamiento diverso, pero que puede aportar muchas luces en este camino tormentoso, oscuro, donde solamente vemos el túnel, pero no esa luz que necesitamos al final. Que este sea nuestro propósito, doctor, de tener ese espíritu de hermandad entre nosotros los colombianos, entre hermanos nuestros, que tengamos solamente como meta o como objetivo lograr que nos entendamos y que nuestra patria salga adelante. En la diferencia, eso es correcto, doctor, eso es correcto. De todas maneras, le agradezco una vez más, doctor. Usted sabe la admiración que le tengo a usted por su pensamiento y por su obra. Y inicialmente estábamos hablando de que los caleños debíamos de tener civismo, y poníamos ejemplo de personas que daban todo por la ciudad de Cali. Entre esas personas, obviamente, una de las más importantes que nosotros hemos tenido y tenemos en este momento es la del doctor Adolfo Vera. Doctora Vera, muchas gracias por todo lo que usted Jorge, hace por Cali, referencia. Y un inmenso abrazo. No sabe cómo le agradecemos todo lo que usted hace por nosotros y por la ciudad. Un abrazo, doctor. Feliz fin de semana. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. De la tarde, 16 minutos. La Sonora 1500, Dos Fundente y su proyecto Cálidos está presentando su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Bueno, continuamos con Caleños Somos Todos y la bicicleta en Cali. Carlos. Sí, estaba comentándoles que precisamente esa idea de que la ciclovía en Cali comenzó como por esa acción ciudadana, por ese deseo de crear espacios de recreación, fue muy importante. Y hubo un momento en la ciudad que habían 44 ciclovías en los barrios de la ciudad, y nosotros las llamábamos piratas, ¿cierto? Cuando llegó la Secretaría del Deporte en el año 96, se legalizaron 22 ciclovías que
que empezaron a tener apoyo del municipio precisamente para el funcionamiento. Hay una característica especial que yo quiero comentarles, es que la única ciclovía en el país que tiene iniciativa particular, comunitaria, es la de Cali. Las demás nacieron con decreto y con apoyo oficial y con presupuesto oficial de sus respectivos municipios. Cali no, los 16 primeros años se dio por la gestión del pionero de esta ciclovía, que fue Carlos Arana, y solamente cuando nació la Secretaría del Deporte fue que empezaron los apoyos importantes, pequeños en un comienzo y ahora muy grandes, tanto que la ciclovía en Cali, que es muy grande, no solamente en su recorrido central, sino en las 7 ciclovías comunitarias que subsisten, es totalmente financiado por el municipio de Santiago de Cali, la Secretaría del Deporte y Recreación en cabeza de Carlos Diago, con la Subsecretaría de Fomento de Joan Osorio, que son los líderes de la ciudad que están al frente no solamente de la parte deportiva de toda nuestra comunidad, sino de la ciclovía Cali. Doctor, perdone, Carlos, Oscar Marino, esto de las ciclovías nocturnas, que también yo he visto que funcionan en la ciudad, ¿cómo surge esto de las ciclovías nocturnas? Es una necesidad de espacios en la noche. ¿Por qué? Porque es que lo que se pretende no es que la gente haga deporte una sola vez a la semana, y en este caso de la ciclovía el domingo, sino que lo ideal por el desarrollo de la condición física y de salud es que por lo menos una persona tenga 3 sesiones de actividad física en la semana, ya sea que haga deporte, ya sea que haga caminatas, que monte en bicicleta. Todos estos elementos por lo menos hay que hacerlos 3 veces a la semana para que tenga una incidencia positiva en el organismo. Hacer deporte solo los domingos o irse a jugar fútbol y desbaratarse no es muy beneficioso para la salud, de modo que esto es importante. Entonces, de esa manera surgió la necesidad de crear más espacios de ciclovía para que la gente tuviera en la mitad de la semana la posibilidad de hacer deporte, recreación y actividad física. Por eso, sin que haya sido continuo, hemos tenido algunos periodos de ciclovía nocturna, ¿cierto? Y en este momento estamos evaluando la posibilidad con el nuevo operador de la ciclovía, que es la Fundación Alférez Real, de volver a crear espacios nocturnos de ciclovía. Eso sí, en mucha coordinación con la Secretaría de Movilidad, porque resulta que en las horas que se inicia la ciclovía nocturna, promedio 7 de la mañana, es una hora prácticamente pico todavía, donde la gente se está desplazando a sus hogares, ¿cierto? Entonces vamos a empezar unos estudios para determinar si la ciclovía se hace por los espacios que normalmente tiene la ciclovía, no todos, algunos, o se buscan unas alternativas de unas vías donde no tengan mucha incidencia con vías arterias y muy usadas por la ciudadanía para llegar a los diferentes sectores donde están sus hogares. Eso sería muy bueno, porque yo pienso que al utilizar las vías alternas nos permitiría también otro punto importante, es arreglar las vías, ¿no? Porque para pasar la ciclovía tiene que también tener unas vías, vamos a decir, en buenas condiciones, y eso ampliaría entonces esa posibilidad, el hecho de que a estas vías haya que, vamos a decir, darle algún mantenimiento. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en el Comité Interinstitucional de la ciclovía, donde convergen instituciones que son fundamentales para el desarrollo de la ciclovía, como la policía, el tránsito y los guardas, ¿cierto? La salud, también asisten dependencias como infraestructura vial, y entonces nosotros establecemos un contacto con ellos para que las vías donde desarrollamos la ciclovía, ya sea la central o las ciclovías comunitarias, permanezcan en unas condiciones apropiadas para hacer este tipo de actividades, de modo que esa relación existe y esa intersectorialidad que hay entre las diferentes dependencias del municipio en favor del desarrollo de la ciclovía es positiva y está creciendo en este momento. Carlos, hay algo que se me acaba de ocurrir a mí, que cuando empezamos a hablar en el programa hablábamos de estas personas que le daban, vamos a decir, un tratamiento especial a Cali, entregándoles su tiempo, y yo creo que si hay algún espacio que recibe, vamos a decir, la ayuda para que funcione en perfectas condiciones es la ciclovía. ¿Hay voluntarios en las ciclovías? No, en este momento voluntarios realmente no hay, pero nosotros tenemos una ventaja y un privilegio en la ciclovía.
La ciclovía presta un beneficio social hacia afuera, y cuando hablo hacia afuera es hacia la comunidad, hacia todos los caleños, sin distingos de raza, condición social, género. Todo el mundo tiene acceso libre e incluyente a la ciclovía. Entonces decimos que es un servicio social hacia afuera, pero también tiene un servicio social hacia adentro. Nosotros en nuestros espacios trabajan personas que son de los sectores populares, que son, por lo menos en las comunitarias tratamos de que sean personas de los sectores donde están las ciclovías comunitarias. Trabajan estudiantes, discapacitados, personas de los grupos LGTBI, ¿cierto? Hay una inclusión total, y con esto permitimos que toda la ciudadanía y los sectores más populares puedan participar con nosotros en la ciclovía. O sea que cumplimos esa doble función social, y yo creo que es algo muy importante para la ciudad. ¿Y ellos reciben alguna remuneración? Claro que sí. Los domingos existen varias categorías de trabajo entre la ciclovía. Tenemos los que son los líderes zonales. La ciclovía está determinada por zonas, entonces hay un líder que maneja acá, un líder que maneja esa zona. Tenemos unos promotores que son los que se encargan de los diferentes tramos de la ciclovía, y en cada uno de esos tramos tenemos un número de auxiliares que son los que tienen el manejo directo de la ciclovía, tanto en su conformación, ¿cierto?, en su armado en la mañana, y también el desbarate, llamémoslo así popularmente, en la tarde, que son los que también tienen contacto directo con los usuarios de la ciclovía y permite un control adecuado de discurrir dentro de la ciclovía como tal. Además tenemos estaciones en toda la ciclovía. ¿Qué son las estaciones? Son espacios donde existe una tarima, donde existe un sonido, donde existe una zona infantil y otra serie de servicios que permiten que en ese sitio vayan las personas a hacer aeróbicos, a hacer rumba aeróbica, ¿cierto? Van los niños a tener actividades recreativas, tenemos recreacionistas, los instructores que están en las tarimas, tenemos presentador, y se convierten en unos espacios muy adecuados, muy concurridos de actividad física, que también se volvieron parte indispensable para nuestras ciclovías, y que además fueron copiados en todas las ciclovías del país. Realmente eso sí se inició aquí en Cali. Increíble. Pionera Cali de esto, ¿no? Así es. Pionera Cali de esto. Bueno, es que definitivamente hablar con Carlos Sota para nosotros es cada día una caja de sorpresa. Pero otra sorpresa que nunca hemos tocado nosotros aquí en el programa nuestro es hablar de fútbol. Nosotros nunca hemos tocado este tema, pero hoy, dadas las circunstancias, porque si ustedes habrán notado, nuestro programa fue completamente atípico, vamos a tocar, aunque sean 4 o 3 minutos, tangencialmente algo en la cual nosotros tenemos comprometido el corazón. Y pues yo considero que inclusive el doctor Carlos Sota vino hoy vestido de rojo, todo, ¿no? Ya el alma la tiene roja, ahora también quiere expresar que lo exterior también es rojo. Doctor Sota, ¿cómo ve nuestra América? Más conocido pues la divina divisa aquí en este medio ambiente. Y nuestra querida Mechita, pero antes de eso quiero decirlo que no solamente es el alma y el corazón, es que la sangre también la tengo. Afortunadamente. Sí, definitivamente. Aquí como que el único espía es Leonardo, oye. Pero bueno, así lo queremos, ¿no? Estábamos hablando de la inclusión, de la inclusión en las ciclovidas, en la inclusión en todo lo que nosotros hacemos por nuestra patria, y pues también nosotros lo que tenemos que en este caso es hablar de nuestro equipo, pero queremos hacerlo inicialmente diciendo que con violencia no sacamos absolutamente nada. En Medellín tuvimos problemas, no queremos que esa imagen que tienen los americanos, que donde van siempre hay problemas, pues no está por demás decir que disfrutemos el fútbol en paz. ¿Cómo ve pues entonces, doctor Sota, nuestra divina divisa? A ver, yo creo que en este momento tenemos un equipo en formación. ¿Por qué lo tenemos en formación? Porque es que varias de nuestras figuras han salido del equipo buscando unos mejores horizontes donde están en su derecho, y realmente eso ha sido un aporte en la formación de jugadores del América de Cali. Eso es muy importante. Eso ha creado la necesidad de cubrir esos espacios, ¿cierto? Y lo que se está haciendo me parece muy positivo. Se está haciendo fundamentalmente con gente de la cantera y contratando futbolistas que tienen mucha proyección hacia el futuro.
Entonces eso me parece importante, y tenemos al técnico Osorio, que es uno de los mejores, si no el mejor técnico a nivel nacional, que está muy comprometido con esta manera de manejar el equipo, y creemos que esa formación en el tiempo va a permitir que logre un equipo muy competitivo a nivel nacional. Y no estoy hablando de mucho tiempo, ese equipo competitivo lo vamos a tener en muy pocas semanas. Bueno, es que nosotros tenemos que pensar que cuando hablamos de un equipo de la estatura del América, pues estamos hablando de algo grande, y no podemos quedarnos nosotros siempre en cosas pequeñas. La opinión suya, Oscar Marino, que yo también sé de sus deferencias por la Divina Divisa. Pues empezando que ya pronto, en minutos, vamos a tener un partido aquí muy cerca, retornando al estadio, y como siempre recordando que la Divina Divisa es ante todo una pasión, Jorge Enrique. Pero, amables oyentes, ya cerrando el programa, fieles a nuestra línea editorial, conocer a Cali para querer a Cali, hoy hemos entendido lo de las ciclorrutas, que es parte fundamental de nuestra ciudad, de como se llaman hoy día ciclovías, toda una infraestructura social, toda un organigrama que es parte de la ciudad y que fue una iniciativa ciudadana, y que cívica, como decíamos al principio, civismo es más el ciudadano que se interesa por su ciudad. Conocimos la historia de la bicicleta en Cali, como hoy en día las ciclovías son parte importantísima del devenir de nuestra ciudad. Y por supuesto, Jorge Enrique, la Divina Divisa siempre en el corazón. Sí, en bicicleta o en carro, en carreras, yo no sé cómo iremos a llegar nosotros, pero nosotros tenemos que cerrar filas alrededor de un proyecto, en este caso el proyecto del doctor, el maestro Osorio, y de los directivos que han hecho un gran esfuerzo para sacar adelante nuestro equipo, que es el equipo de todos. Claro que sí, se requiere. Amables oyentes, hemos llegado ya al final por hoy, viernes 20 de agosto, de la emisión de Hablemos de. Muchas gracias, Carlos Sota, el amigo periodista que nos acompañó hoy. Ha sido un placer estar con ustedes, con la audiencia, y espero que tengamos nuevas oportunidades de compartir estos espacios de la recreación y el deporte. Jorge Enrique Santa Cruz, nuestro director, y quien les habla, Oscar Marino Bueno, se despiden de ustedes, amables oyentes. Gracias por su amable sintonía, y recuerden, nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. ¡Feliz fin de semana! Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de. Gracias por escucharnos, y recuerden, nadie cuida lo que no quiere y nadie quiere lo que no conoce.